Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener la charla sobre psicología comunitaria y programas de prevención. Primero me gustaría iniciar ah, proponiendo reflexionar sobre el tema de la psicología y la participación de la psicología dentro de la sociedad. Me parece que es un tema que ha quedado profundamente descuidado, tanto en las currículas universitarias como en la labor del psicólogo. En general, creo que vivimos en una sociedad sumamente desigual, donde la falta de equidad está generando una serie de problemas tremendos. El primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer es qué tanto está beneficiando el conocimiento psicológico a la sociedad en general. Esta ciencia que hemos defendido tanto está aportando a mejorar las condiciones de desarrollo comunitario y desarrollo humano de las sociedades en las que vivimos. Principalmente en América Latina necesitaríamos tener una mirada mucho más puesta en estas condiciones porque el nivel de pobreza y desigualdad pues está muy por encima de otros países desarrollados. Lamentablemente desde mi perspectiva no es el camino que seguimos. Nos enfocamos principalmente en replicar modelos norteamericanos europeos y seguimos siempre esas líneas, desde una mirada profundamente acrítica ante las realidades sociales, tratando de replicar o emular modelos que contextualmente, socialmente nos son profundamente ajenos. Obviamente todo el humano tiene cierta singularidad, cierta función global, ¿no? Tenemos pautas filogenéticas que nos hacen conectarnos como humanidad, pero tenemos realidades muy puntuales que como psicología hemos descuidado. Actualmente la sociedad está cayendo en una descomposición en muchos sentidos, en una disfunción, pero creo que no es de forma aleatoria, sino es algo que vamos construyendo y esta construcción tiene que ver, todas estas pautas disfuncionales tienen que ver en gran medida por la falta de atención a factores primordiales que no se han atendido a través de la prevención o de programas de prevención que sean efectivos. El primer problema que hay en América Latina, llámese el país que sea, es la corrupción. Entonces, la corrupción es un factor que afecta a cualquier programa, principalmente los programas preventivos. ¿Por qué? Porque normalmente es a través de nepotismo, de programas realizados en escritorio y no en la comunidad, y también programas que se replican de otros lugares. Entonces, la corrupción, el desconocimiento, el nepotismo, los programas de prevención generalmente no son las personas que están en el campo o no son los expertos los que diseñan estos programas, sino son gente que ha sido asignada por casualidad, por amistad, por conocimiento, por militancia política, etcétera, etcétera. Y esto no es algo que solo ocurre en México, ocurre prácticamente en todos los países, principalmente en América Latina. Y ahí es cuando tendríamos que cuestionarnos ¿cuál es nuestra función como psicólogos? Obviamente muchas de las cosas de índole político pues no nos corresponden y no las podríamos resolver directamente, aunque podríamos participar en la construcción de una mirada distinta. Lo que sí necesitamos cuestionarnos y ahondar mucho en eso es cuál es la actitud que tenemos como profesionales con respecto a estas situaciones. La primera, ¿qué tan capacitados estamos para entablar un diálogo con la comunidad? Normalmente asumimos una postura de expertos de una realidad que desconocemos profundamente y desde una postura basada en nuestros privilegios, que nos hace tener muchísimos puntos ciegos de la realidad que vive cotidianamente cada una de las personas que se desarrollan en las diversas comunidades, sobre todo en sectores vulnerables.
Por lo tanto, tendríamos que reflexionar o cuestionarnos cómo acercarnos a eso, cómo cambiar nuestra perspectiva que ha sido, por lo menos en la psicología clínica, hacia el individuo, un poco hacia las parejas, hacia las familias, y girar ese foco hacia la comunidad, hacia los grupos, hacia el desarrollo de contextos distintos, hacia generar comunidades sustentables, hacia generar programas que fomenten la convivencialidad, la solidaridad, la fraternidad dentro de las comunidades. En realidad, los paradigmas que se manejan en psicología clínica o en la mayoría de las carreras de psicología, pues van muy enfocados hacia el trabajo individual. Realmente la gente aspira a ser un terapeuta privado o trabajar en una institución pública. Sin embargo, hay poco trabajo, pocas materias, pocas carreras especializadas, pocos posgrados. Sí los hay, pero en realidad creo que son insuficientes. La psicología no solo se trata de las emociones y del sufrimiento emocional, sino de modificar la percepción de la realidad, de desarrollar herramientas que nos permitan tener un nivel de socialización distinto, un nivel de convivencia distinto que fomente el desarrollo integral de las personas. Ese es desde mi perspectiva, un punto central. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre psicología social o psicología comunitaria, hay una entre los que construyen la teoría y los que ejecutan la práctica, los programas. Y esa brecha creo que necesita empezar a cortarse, porque conforme la brecha se hace más grande, hay muchos vacíos de información y de aprendizajes que son fundamentales. Creo que la formación académica y teórica es fundamental, en lo personal la valido mucho, trato de estar al pendiente de ella, pero creo que es insuficiente. Hay gente que tiene muchas habilidades para desarrollar protocolos de investigación, para desarrollar escritos, artículos, análisis, pero también está muy lejos del contexto y de la realidad cotidiana de las comunidades. Por otra parte, hay gente que está muy familiarizada con las comunidades, pero no tiene la formación suficiente a nivel académico para poder traducir estas experiencias en programas de intervención mucho más organizados. Entonces creo que necesitamos balancear la pericia en la práctica de campo y la expertise a nivel teórico y de diseño de programas de intervención. Me parece que ese es uno de los grandes vacíos que hay en los programas preventivos, porque en realidad mucha gente está poco informada sobre la situación, pero llega a posiciones de mando y es ahí cuando empieza a haber muchos programas basados en la ocurrencia, basados en yo pienso que puede ser bueno o basados en está validado científicamente. Pero son programas que son bastante ajenos a la realidad, que el personal tal vez no está capacitado, que vienen de otros países y que atienden a otras necesidades. Entonces, creo que necesitaríamos hacer un balance entre la perspectiva de experto que podríamos tener algunos psicólogos y las necesidades sentidas de la población. De repente las personas llegamos al trabajo comunitario sintiéndonos los salvadores, los poseedores de la verdad, y en realidad cuando te acercas a la comunidad te das cuenta que desconoces profundamente su realidad, que tu perspectiva es basada en una realidad sociocultural muy distinta y que tus estrategias no van en relación a lo que la persona percibe como una necesidad. ¿Cómo hacer este balance? Pues haciendo una síntesis de las necesidades que percibe el experto con las necesidades que experimenta la comunidad, para que podamos acercarnos o por lo menos acariciar
las verdaderas necesidades de la comunidad. Porque obviamente no todo lo que la gente cree que necesita será lo más funcional en los programas. Cuando hacemos un programa comunitario, pues las prioridades de la gente están enfocadas en despensas. Y esa es una necesidad real. Pero las despensas no van a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Entonces tendríamos que hacer un balance de no solo quedarnos en esta mirada populista, si le queremos llamar así, de acercarnos a la comunidad a través de despensas, sino de programas que realmente incidan en las problemáticas que ellos tienen y crear un lenguaje y una relación de involucramiento y de conexión con la comunidad. Porque muchas veces nosotros venimos con un programa o un plan que estamos seguros que atiende a las necesidades, pero cuando nos acercamos a la comunidad se siente profundamente ajena al concepto. Ni siquiera le parece relevante. Y creo que no está mal. Probablemente al inicio va a ser difícil que tengamos el mismo punto de vista. El problema es que no entablamos un diálogo con la comunidad, no aprendemos el lenguaje de la comunidad, ni la perspectiva ni la cosmovisión que alimenta esas prácticas. Generalmente tenemos una visión juiciosa de esa realidad en vez de una mirada comprensiva o empática ante lo que está sucediendo. La desigualdad no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión muy compleja que conlleva muchos elementos. La gente no decide estar en condiciones vulnerables. La vulnerabilidad es consecuencia de un montón de factores, de los cuales en gran medida nosotros no tendremos incidencia, pero sí hay que ver en qué sí podemos incidir para fomentar la autoeficacia y la sustentabilidad de las comunidades, sobre todo la convivencialidad, que es un concepto que nos propone Ivan Illich, del cual iremos hablando un poco más adelante. Me gustaría que también, si ustedes tienen apreciaciones, pues las vayan comentando en la transmisión y yo lo puedo ir tomando en cuenta para ir tomando esas referencias. Creo que ese es parte de este proceso dialógico que hace falta en el desarrollo de la psicología. ¿Okay? Hemos pasado a ser una sociedad de mucha exigencia, eh, ya no nos necesitan estar vigilando o castigando, como decía Foucault, para que podamos desarrollar esta tendencia al logro, al liderazgo, sino que nosotros hemos interiorizado esos valores de orden capitalista, neoliberal, o liberales, como ustedes le quieran llamar, y estamos muy enfocados en producir, pero hemos perdido esta capacidad de convivencia y hemos mantenido una relación muy utilitaria con los otros. Parecería que todo el tiempo es cuestionarnos qué me va a dejar el otro, qué voy a ganar de esa relación, pero qué voy a ganar a nivel monetario o a nivel comercial y no cuestionarnos qué me va a dejar o qué voy a ganar a nivel afectivo o preguntarnos qué puedo aportar yo. Por ejemplo, ahora que inició la pandemia, mucha gente criticaba a la gente que salía a trabajar, pero en realidad las perspectivas socioeconómicas, los recursos, los ahorros eran muy distintos. No creo que sea conveniente que la gente esté en la calle, pero sí tendríamos que ver cómo buscar alternativas para que pudiera ser más equitativo ese proceso y para que pudiéramos mantener la seguridad de la población en general, no solo desde una postura juiciosa o desde un dedo que señala el error del otro o viceversa. A final de cuentas, a veces tenemos una perspectiva negativa de las personas que están en mejores condiciones económicas que nosotros, pero no sabemos las implicaciones o los esfuerzos que les representan. Y entonces a veces esta mirada clasista de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo no nos ayuda. Necesitamos aprendernos y a vivirnos como una sociedad solidaria, que tiene diferencias, pero que necesita comprender y conocer esas diferencias
para empezar a encontrar estas similitudes. Los programas de prevención, ¿qué objetivo tienen? Los programas de prevención, el objetivo que tienen es fomentar herramientas en las personas para que puedan tener un desarrollo integral. Y como su nombre lo indica, prevenir elementos que tienden a ser nocivos para la persona y que perjudican la convivencia de la sociedad o la calidad de vida de la sociedad, ya sea en temas de salud física o de salud mental. Pero cuando nosotros no comprendemos que un programa de prevención necesita incidir en la vida de las personas, pues perdemos mucho sentido, porque a veces solo lo ejecutamos como un trabajo sin tener una parte reflexiva de qué tanto está favoreciendo o qué tanto se está cumpliendo el objetivo planteado. Antes de ello, tenemos que tener objetivos planteados y tenemos que desarrollar programas organizados. Hay ahorita una tendencia importante a, a querer legitimar basado en evidencias, en estas tendencias que tienen algunas posturas de la ciencia. Yo no creo que esté mal eso, me parece que obviamente entre algo sea más efectivo, pues se pueden optimizar los recursos. Sin embargo, creo que a veces este discurso se sostiene más con fines económicos que con fines de desarrollo humano. Y es ahí donde a mí eso es lo que no me da mucho sentido. Y no es que yo esté en contra de la ciencia y del desarrollo académico y todo eso. Yo en lo particular me parece importante, pero creo que una ciencia que no tiene un sentido humanitario, pues para mí por lo menos no tiene mucho sentido, porque creo que eso es en gran medida la desilusión que vivimos en la época de muchos aspectos. No podemos hablar de una ciencia sin corazón, una ciencia que no ve a la sociedad y que no atiende a sus necesidades. No se trata de crear protocolos que en 8 sesiones digan resolver la problemática de la sociedad. Creo que se trata de comprender, reflexionar, interiorizar los conocimientos que se han desarrollado a nivel científico y contextualizarlos en favor de la sociedad. Y obviamente requeriremos metodologías, pero no podemos dejar que la herramienta esté por encima de la experiencia humana. Y creo que esa es una tendencia que estamos teniendo. A mí me parece muy triste que mucha gente empieza a tener tendencias solo porque otros lo dicen. Que si se puso de moda la investigación, que si se puso de moda la psicopatología, que si se puso de moda tal cosa. Y son modas a nivel del desarrollo de la psicología. Pero de repente me parece que hace falta un mayor sentido crítico, una mirada disruptiva, una opinión distinta que haga que se amplíe la mirada. No está mal lo que se propone, pero no podemos quedarnos solo con lo que dictan las instituciones. Y creo que conforme nosotros podamos tener una mirada más crítica, más reflexiva de esas tendencias predominantes o hegemónicas, pues vamos a poder responder a las necesidades. No podemos aislarnos, porque me parece que en muchos momentos caemos en el extremo. O invalidamos totalmente eso, esas miradas, y las rechazamos, o las adoptamos como si no tuvieran punto negativo, si no tuvieran otro, otro aspecto, como si fueran perfectas. Yo creo que la mirada crítica nos va a ayudar a tener un sentido más amplio de las cosas. La ciencia por sí mismo va en favor de la humanidad. Y creo que cuando este objetivo no se cumple, tendríamos que cuestionar a la ciencia y a la forma en que se está haciendo ciencia. También tenemos que ubicar que hay varias perspectivas de la forma de hacer ciencia. Y esos elementos nos van a llevar a poder tener un panorama más amplio
de nuestro contexto. Es fácil buscar que una persona resuelva una situación de un país, pero me parece que es un camino errado. Creo que a partir de eso es que gobiernos muy totalitarios o tendencias muy radicalizadas están predominando a nivel mundial, porque las personas estamos buscando que alguien venga a sacudir la mesa, a dar un golpe y a resolver las situaciones, en lugar de revisar y de asumir el compromiso que nos toca. Otro día platicaba con mi esposa y yo le decía, pues creo que es muy fácil publicar cosas en redes sociales o tener una militancia en redes sociales, pero necesitamos sostener ese discurso con acciones. Y obviamente tal vez no vamos a poder hacer todo lo que nos gustaría, todo lo que pasa por nuestra cabeza, pero sí podemos empezar por pequeñas acciones. Y creo que conforme estas pequeñas acciones se vayan conectando con otras pequeñas acciones, lograremos movimientos más sólidos. Hay gente que ya está haciendo movimientos. Hay gente que ya tiene años en cada uno, en el activismo de muchas áreas. Tal vez solo necesitamos acercarnos. Y la psicología lo que puede aportar a todo ese activismo es la organización del conocimiento y de la ciencia que ya hemos desarrollado. En particular, la terapia gestal está pasando por una transición importante, está intentando volverse más académica, poder cumplir con los estándares, y a mí eso me parece excelente. Solo creo que es importante ver el génesis de los movimientos y también contextualizar las realidades. A mí me parece que tendríamos que hacer ese esfuerzo de volvernos más académicos, de desarrollar programas de investigación, de escribir, de platicar, de reflexionar, de hacer congresos, no por las expectativas del sistema capital o por las demandas de las compañías aseguradoras o por la exigencia del número de sesiones y de la efectividad que ponen algunos sistemas de salud, sino por el compromiso que tenemos con las personas. Obviamente esas condiciones también nos llevan a reflexionar y a cuestionarnos cómo otros modelos tal vez han avanzado en eso y nosotros nos hemos quedado un tanto rezagados. Creo que no está mal preguntarnos eso e intentar mejorar, pero necesitamos nuevamente mantener una mirada crítica, no aceptar todos los discursos a la primera, leer, informarnos, ver cuáles son los objetivos. ¿Qué tanto tiene que ver eso con los dictámenes económicos y no con la realidad social? Que obviamente la economía forma parte de la realidad social. Pero creo que en muchos sentidos necesitamos desarrollar esta mirada alternativa, tener propuestas disruptivas ante una sociedad que está que busca ser muy homogénea. Ahora parece que lo raro, o sea, lo que es diferente tiene que ser excluido. Y eso creo que es uno de los grandes problemas. Incluso la inclusión muchas veces es un discurso oficial, no es algo que se vaya produciendo de manera orgánica. Qué bueno que haya un discurso oficial sobre la inclusión, pero tendríamos que ver qué hay detrás de ese discurso y en qué manera realmente está incidiendo en las personas más desfavorecidas y cómo estos grupos vulnerables están encontrando alternativas realmente para un desarrollo adecuado y que no solo se queden en papeles o en discursos o en propaganda en redes sociales o en una marcha, sino realmente un movimiento legítimo que garantice un cambio de perspectiva en el tema de violencia, en el machismo, en los temas del feminicidio, en el narcotráfico, en la prevención de adicciones, en todos esos temas que realmente nos duelen mucho, no solo en México, sino en toda América Latina. Entonces, creo que ese activismo y esa motivación que se está dando en redes sociales, pues hay que traducirla en acciones y hay que empezar a generar una colectividad. Realmente no es fácil. En lo personal,
de repente hay estos intentos y se busca, pero tampoco hay mucha resonancia. Hay gente que lo hace y conozco mucha gente sumamente comprometida con eso. Y creo que sería punto, también un momento de empezar a intercambiar experiencias. Pero hay que empezar. Yo creo que a veces nos da miedo iniciar con algún proyecto. Por muy pequeño que parezca, tendrá una incidencia en la sociedad. Y los que trabajamos en instituciones públicas, pues asumir el compromiso de hacerlo lo mejor posible, de no caer en el chambismo, en la burocracia que tanto se nos critica. Pues, obviamente todos vamos a tener defectos y errores, tampoco proclamarnos como los salvadores, pero sí asumir el compromiso, porque a final de cuentas hay una inversión gubernamental para desarrollar ciertos programas, pues hacerlos de la mejor manera y poder responder a un montón de gente que nos está esperando. A mí me parece que las personas que somos servidores públicos tenemos una gran oportunidad de responder ante las necesidades, pero a veces también las condiciones institucionales dificultan la ejecución. Y a veces también la falta de motivación, la falta de compromiso nuestra afecta a eso. Entonces creo que continuamente necesitamos tener esta retroalimentación de ver qué estamos haciendo, si está funcionando o no. Creo que también las organizaciones de la sociedad civil necesitan tener una presencia más amplia, lograr conexiones y no solo firmar acuerdos con las instituciones, porque se ve bonito o se ve bien firmar estos acuerdos, pero a veces no están representados en acciones. Solo firmamos acuerdos que se quedan en el tintero y que en realidad no inciden radicalmente en las necesidades de las comunidades. La prevención necesita replantearse. Me parece eh, que ha avanzado, pero que no, creo que no hemos avanzado lo suficiente. Creo que todavía tenemos la idea en muchos momentos que dar charlas, poner letreros, dar propaganda o hacer videos es la mejor manera de incidir en la percepción o en el desarrollo de habilidades sociales. Me parece que a veces hay programas que tienen un muy buen desarrollo, pero al llegar a una nueva administración o al llegar a una nueva perspectiva, se cortan y empezamos de nuevo con una nueva mirada y generalmente no se respetan los ciclos. Voy a dar un ejemplo que tal vez sea muy burdo, pero es como en el fútbol. De repente se va desarrollando un estilo de juego, corren al entrenador, llega un nuevo entrenador y siempre hay esta perspectiva de todo estaba mal. Todo estaba mal. Y en realidad es que no es que todo esté mal. Había cosas que estaban bien. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que había cosas que estaban bien. Y también aportar las que nosotros hemos visto que no funcionaban. Y también cuestionarnos que a lo mejor lo que criticamos y lo que pensamos que va a funcionar, pues no funciona. Porque, por ejemplo, en redes sociales es muy fácil que la gente reviente las propuestas y critique y diga, pero una cosa es criticar y otra cosa es construir. Una cosa es destruir y otra cosa es construir. Y creo que lo que nos ha faltado es construir. Hemos destruido muchas cosas. Y es muy fácil decir que lo pasado estuvo mal. Pero la pregunta es, ¿qué podemos aportar? ¿Qué de eso que no estoy de acuerdo aporto? No solo invalido eso en lo que no estoy de acuerdo. Creo que ese es uno de los trabajos fundamentales. Otro aspecto que me parece relevante es de cuál es la función de la psicología comunitaria o de los programas preventivos. Y ahí me gustaría recurrir a algo que se menciona en terapia gestal. Y dice, el problema de la psicoterapia es movilizar el poder de ajuste creativo del paciente sin obligarse a meterse en el estereotipo de la concepción científica del terapeuta. A mí eso me parece importante, fundamental. Por eso es que me gusta tanto la terapia gestal, porque en realidad la intención no es que el paciente se adapte
a la perspectiva preconcebida que tiene el terapeuta, sino consiste en que el paciente desarrolle sus elementos creativos. Y eso por ende va a generar diferencias y va a generar alternativas novedosas que van a ayudar a ampliar la posibilidad de la mirada comunitaria. Hemos visto en muchos países que las acciones aisladas no resuelven los problemas, pero son como estas chispas que se van dando y que a veces no tienen eco, ¿no? No tienen resonancia en otras personas. Ahorita, por ejemplo, hablan sobre el tema de la educación y el involucramiento de los padres o la participación de la familia. Me parece, por lo menos en mi experiencia en el trabajo comunitario, me parece que los expertos llegamos a tener, digo expertos porque trabajo en el área, no porque sepa mucho, sino por el tiempo que tengo practicando en el trabajo comunitario, por lo menos las personas encargadas de ejecutar los programas o en algunos momentos de desarrollarlos, tenemos una mirada muy prejuiciosa de las condiciones comunitarias y de las familias. Es muy fácil culpar a los padres de la catástrofe que a veces encontramos en las comunidades o de las condiciones en las que se encuentran las comunidades. Pero debemos de tomar en cuenta que sus padres también son víctimas de ese sistema. Y que en muchos momentos esas fallas que tienen corresponden a un sistema que no les permite tener alternativas distintas. Y tendríamos que buscar la manera de llegar a esas personas. Obviamente, muchas veces la persona ni siquiera tiene el interés de que estos programas se acerquen. Necesitamos encontrar un diálogo que les resulte atractivo a las personas. De otra manera, estaremos acercándonos, pero siendo muy ajenos a la experiencia que viven y a las necesidades que perciben. Creo que en definitiva las personas no desean vivir en condiciones desfavorables, solo es que no han encontrado una manera distinta de relacionarse y también no han encontrado los apoyos suficientes para encontrar alternativas. Pero el trabajo comunitario justamente de eso se trata, de ir creando gestores o líderes comunitarios que entiendan el lenguaje, que se comuniquen de manera más clara y que vayan gestando estos cambios sociales. A mí me parece muy interesante cómo a veces en el trabajo terapéutico que he podido realizar en comunidades, los propios jóvenes invitan a otros jóvenes, cómo los maestros empiezan a ver los resultados y se involucran en el proceso terapéutico, apoyan, y eso creo que es el trabajo del desarrollo de la comunidad. Porque así como a veces llegamos a una escuela y muchos maestros son renuentes al apoyo, en lo personal he encontrado un montón de maestros con un compromiso inmenso con los alumnos. Conozco maestros que conocen prácticamente la historia personal de cada uno de sus alumnos. Y me parece que eso a veces es más relevante que todos los temas que les puedan dar en la clase. El poder crear esa conexión. Obviamente el conocimiento será importante, pero esa conectividad con el alumno es fundamental. Y cuando las personas que estamos interesadas en poder gestar un cambio nos vamos uniendo y vamos creando una solidaridad, vamos desarrollando una comunidad sustentable, un programa realmente comunitario y no solo un programa asistencial, un programa que cumpla con metas o que arroje números para que en algún momento sean estampados en un informe gubernamental, ¿no? Igual que en las asociaciones civiles, porque también sucede lo mismo. Necesitamos desarrollar programas que realmente incidan en la comunidad, que logren esta comunión con la comunidad. Y lo primero que necesitamos hacer es aterrizarnos a esa realidad. A veces nosotros tenemos una perspectiva de que tenemos el mismo origen que las personas que vamos a apoyar, pero ya estando ahí nos damos cuenta que en realidad no.
y que incluso es una época distinta y que muchas cosas que nos, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, que muchas cosas que viví en mi adolescencia son profundamente ajenas a las que viven ahora, ¿sí? Y que también mi perspectiva de carencia es muy distinta a la que los jóvenes viven o los padres de familia viven. Por lo tanto, necesitamos escuchar, más que hablar. A veces queremos ir a hablar a las comunidades. Y el primer trabajo es escuchar a la comunidad, interiorizar ese discurso y ver qué tan congruentes son las palabras con respecto a esa realidad que vamos conociendo. Paul Goodman, que es uno de los creadores de la terapia gestal, tenía una postura anárquica sobre el desarrollo de los jóvenes, de la sociedad y de la educación. Y algo que dice, y a mí me parece muy interesante, es poder ver a la sociedad como una educación, como una escuela. Yo creo que tendríamos que cambiar la perspectiva de que la escuela solo es ese espacio físico donde hay profesores y ver a la comunidad como una escuela. Y que y que la sabiduría de los adultos sea legitimada. Yo hoy ponía una frase que digo, bueno, la terapia no se aprende con doctorados o maestrías. No quiere decir que yo no crea que sea importante la formación profesional o académica, pero entiendo que no es lo fundamental. Lo fundamental es el desarrollo de la experiencia, de la pericia, la actualización constante, porque a veces creemos que un simple acto es el que te da todo el conocimiento y en realidad eso está muy alejado, por lo menos desde mi perspectiva, de la realidad que yo vivo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta perspectiva de la educación o de la escuela, de la comunidad como escuela, veremos que las personas pueden aprender oficios, que hay mucha gente que tiene sabiduría aunque no tenga un título académico y que podemos empezar a solidarizarnos. Lamentablemente no hemos podido aterrizar aún esos programas. Han sido pocas las ciudades o los países que han podido disminuir los índices de pobreza. Yo creo que necesitaríamos de repente sacudirnos un poco esta idea del PIB y del Producto Interno Bruto para empezar a ver los índices de desarrollo humano, que es otro buen indicador para saber cómo avanza un país. Sin embargo, parece que todavía nos quedamos en un discurso muy asistencial, una mirada muy paternalista que sigue legitimando la exclusión, que sigue validando que hay unos que son diferentes y que necesitan la respuesta. Y yo creo que sí hay que ver esas diferencias, pero no desde una mirada asistencialista, sino desde una mirada sustentable, con programas que realmente incidan, invirtiendo lo suficiente para poder generar, no para dar despensas solamente o dar apoyos económicos, porque finalmente si no se logra modificar el entorno social, pues vamos a tener lo que se denomina esta reproducción social. Y que lamentablemente hemos replicado muchos los sistemas de Estados Unidos. Por ejemplo, esta idea de que tienes que ir a la escuela de donde vives, pues te condena a mantener los patrones que has aprendido. No te da la posibilidad de ver otras realidades. Lamentablemente en México, no sé si en todo el país, pero por lo menos en la región donde yo me desarrollo, este sistema se ha impuesto y a mí me parece muy inadecuado porque fomenta la reproducción social. Y de repente la gente dice, pues es que es más fácil, qué bueno que me toque cerca de mi casa. Y entiendo esa realidad. Y entiendo que mucha gente ahorrarse un taxi o una calafia es de gran ayuda. Pero mínimo que exista la posibilidad que tú puedas elegir. Ese es el trabajo central de la psicología. El artículo que yo publiqué hace poco en mi blog se llama Awareness y Emancipación, porque de lo que se trata no es de tener una mirada solamente disruptiva y destruir lo que sucede. Hay muchas cosas que hace el gobierno que están bien y que favorecen, qué bueno, pero hay que ver las que no favorecen y las que no están ayudando al desarrollo de las comunidades. Y creo que si te dan la posibilidad de ir a una escuela cerca de tu casa, qué bueno, pero que también te den la posibilidad de elegir la escuela a la que tú quieres enviar a tu hijo.
que tu hijo pueda tener una posibilidad de las posibilidades económicas que tú le puedes dar. Estas realidades son cosas que a veces legitimamos sin tener un ejercicio reflexivo y que a veces tienen una incidencia social muy significativa. El, el aprendizaje comunitario también incluye los oficios. Ahorita este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro me parece que es una gran oportunidad si es que se realiza de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en realidad se necesita que los jóvenes se capaciten. Y muchos jóvenes no trabajan porque no tienen los recursos o no tienen el apoyo. Pero también creo que si no se ejecuta bien, caeríamos en lo mismo, solamente una mirada asistencial que no genera un cambio significativo. Me gustaría hablar sobre el tema de adicciones, que es lo que yo más conozco. Y creo que el tema de adicciones necesitamos enfocarnos en una mirada mucho más amplia y compleja de solamente los factores de riesgo. Porque hemos visto o nos hemos enfocado en demasía en los factores de riesgo de tipo individual. Pero en realidad, el gran problema desde mi perspectiva es cómo estos factores de riesgo individual resuenan en un contexto donde hay muy poco apoyo y donde se intensifican las problemáticas que tal vez podrían ser pequeñas, pero terminan volviéndose muy complejas y desbordándose por la falta de apoyos o de recursos en el entorno. Entonces, creo que si vamos a desarrollar programas comunitarios para prevención de adicciones, necesitamos ver qué está pasando en las comunidades y ver qué alternativas les ofrecemos. A mí me parece increíble que las canchas deportivas de prácticamente de las colonias más populares, pues son el centro de distribución de droga y punto de reunión de las pandillas. Y ahí dices, bueno, en realidad parecería que algo que puede fomentar el desarrollo saludable como el deporte, pues por la falta de supervisión, de acompañamiento, genera un caos y una problemática social y limita que los jóvenes puedan divertirse o entretenerse. A veces la gente me dice, es que no dejo salir a mis hijos. Pues creo que tienen razón, porque en realidad allá afuera es mucho más peligroso. Pero también tenemos otra realidad. A veces el peligro está dentro de casa por la violencia, por las propias adicciones de los padres. Es una realidad muy compleja. Y si no establecemos una conexión sólida con las escuelas, con los líderes comunitarios, incluso con los padres de familia, porque ese padre que violenta o que está en un problema de adicciones, pues obviamente va a participar poco en la escuela o va a participar prácticamente nada en los programas que se puedan desarrollar a nivel de prevención. Pero también necesita apoyo. No es un villano, es una víctima también. Vemos el tema de abuso sexual que también hay en las comunidades. Entonces son una serie de problemáticas que conforme nosotros no atendamos a los problemas de sustentabilidad de las comunidades, pues se van a seguir replicando. Y cuando hacemos estos genogramas vemos cómo se repiten generación tras generación. Y no es que haya una maldición, es que sigue habiendo una carencia de recursos, de apoyo, de sensibilidad, tanto de las instituciones públicas como de la sociedad en general. Y creo que la psicología necesita voltear a ver eso. A mí me parece interesante que se hable del tema, pero de repente mi sentir es que la gente está muy lejos de las comunidades. O se reúnen en un lugar muy paradisiaco para hablar de problemas sociales. Está bien, ¿no? Pues tienen derecho de reunirse donde quieran. Pero el punto central es ir a la comunidad, es poder incidir y es empezar a hacer cambios. Que las instituciones educativas también se comprometan con eso. Porque al final las instituciones de educación superior pueden tener la posibilidad de accesar y de impactar considerablemente. Y no solamente dejarlo pasar como un servicio social que no tiene mayor relevancia. Creo que las universidades necesitarían desarrollar una psicología comunitaria más sólida, no solo a través del servicio a la comunidad que tienen algunas, como
centro de apoyo psicológico, sino desarrollando programas de intervención. Tienen la materia prima. Los jóvenes pueden realizar eso. O creando alianzas con las asociaciones civiles que ya tienen activismo o con profesionales interesados en desarrollar programas. Y a su vez también las instituciones públicas, pues crear estos nexos con las universidades y con la sociedad civil para responder a las necesidades. Conforme vaya, será más impactante la incidencia que tengamos con las estrategias de prevención. Creo que una pregunta que nos debemos de hacer en la psicología comunitaria es ¿qué estoy haciendo yo por mi comunidad? Por donde vivo, por donde trabajo, qué tanto conozco, qué tan identificado me siento. A mí me parece que ese es un buen inicio del trabajo comunitario, porque de otra manera podemos pasarnos haciendo corajes cada 6 años o cada dos, ¿no? Pero no se trata solo de quedarnos en esta mirada de descontento, de desilusión, porque creo que eso nos condena a seguirlo replicando. La mirada que tiene Iván Illich a mí me parece interesante, que tiene que ver con esa convivencialidad, que quiere decir que las herramientas sirvan en función de construir una sociedad más equitativa, más armoniosa, y que no el hombre se convierte en una herramienta. En realidad, lo que estamos viendo es que los seres humanos nos estamos convirtiendo en objetos de producción, en objetos de placer, en objetos de gratificación, de enajenación, etcétera, etcétera. Pero vamos perdiendo un sentido humano. Eh, yo a veces veo a algunos comediantes y dicen, es que es comedia, pero seguimos legitimando el clasismo, el machismo, la violencia. Y obviamente lo vamos interiorizando en nuestros discursos y lo vamos legitimando en nuestras prácticas sociales. Yo creo que a todos nos va a pasar y tampoco necesitamos hacer un drama de ello, pero sí estar al pendiente de en qué momento estamos cayendo en esto que tanto criticamos o que rechazamos o con lo cual no estamos de acuerdo. Bueno, finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo, me gustaría eh, mencionar algo que de un autor que a mí me gusta mucho, que es Martín Baro, y que dice lo siguiente: la psicología latinoamericana debe de centrar su atención de sí misma, despreocuparse de su estatus científico y social y proponerse un servicio eficaz a las necesidades de las mayorías populares. Son los problemas reales de los propios pueblos, no los problemas que preocupan otras latitudes, los que deben construir el objeto primordial de su trabajo. Y, hoy por hoy, el problema más importante que confrontan las grandes mayorías latinoamericanas es su situación, su condición de dependencia migrante que les impone una existencia inhumana y les arrebata la capacidad de definir su vida. A mí este discurso de Martín Baro, esta frase, esta cita me parece muy impactante. Me parece que es ahí donde tenemos que poner el dedo para seguir avanzando. Hay realidades que están emergentes y que están frente a nuestros ojos y que a veces queremos seguirnos quedando con las respuestas de los libros, con los dictámenes de las instituciones gubernamentales, con las premisas del Fondo Monetario Internacional, con las premisas de las Naciones Unidas, pero no terminamos legitimando lo que está sucediendo en nuestro contexto próximo. No se trata de pelearnos en redes sociales de si un político es bueno o malo, podemos estar o no de acuerdo con las políticas. Se trata de cómo podemos tener una participación en eso que no nos gusta, cómo nos organizamos como sociedad para resolver las cosas más próximas a nuestra comunidad desde nuestro punto de vista y no cayendo solo en el mercantilismo. Con esto no quiere decir que no tengamos que ser sustentables.
La psicología es una profesión, pero también es un servicio. Y obviamente necesitamos que nuestra profesión sea sustentable, porque necesitamos prepararnos y la preparación cuesta, los libros no los regalan, ni los cursos, ni los posgrados. Necesitamos una formación para poder responder a esas necesidades, pero la formación no lo es todo, necesitamos también la práctica y la conectividad con estos sectores más vulnerables. No quiere decir que los otros sectores no necesiten atención. Obviamente también necesitan atención, pero la prioridad siempre serán los más vulnerables y tratar de encontrar un balance entre ello. Otro factor que debemos de tener en cuenta es que realmente la psicología es muy mal pagada, hay pocos programas comunitarios y necesitamos exigirle al gobierno inversión en salud mental. Necesitamos validar nosotros que alguien que da atención de salud mental merece un pago digno. No es posible que un psicólogo esté cobrando 50 pesos. ¿Sí? Esas realidades, ahorita lo vemos con los médicos, ¿no? Cómo la gente se está dando cuenta del trabajo que tienen y de la remuneración que reciben. Yo creo que necesitamos dignificar también el profesionalismo, generar aspectos sustentables para que podamos tener la oportunidad de poder aportar recursos incluso de manera gratuita. Pero tampoco podremos hacer muchos cuando muchos colegas ganan un sueldo muy bajo, incluso en instituciones públicas, cuando el sistema educativo erradicó los orientadores y realmente cerró las filas para que los psicólogos pudieran trabajar. Cuando en los sistemas de salud pública pues hay un psicólogo o dos por un hospital completo, cuando en un hospital de salud pública solo hay un psiquiatra. Estas realidades necesitamos cambiarlas. Necesitamos exigir a las instituciones que inviertan lo que es necesario y que cuando haya programas donde hay una inversión, pues que sean las personas indicadas, idóneas, preparadas para que esos recursos sean optimizados y realmente puedan incidir en la mejora de las condiciones de vida. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Ojalá que estas reflexiones que les comparto sean de utilidad y que juntos podamos estar en comunicación y ir co-creando nuevas maneras de aproximarnos a esta realidad que nos toca vivir. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Hasta luego.